noches, hermanos. Bueno, hoy estamos desde aquí, desde la familia Yahvé Jireh. Hoy tenemos la compañía de un hermano muy valioso que nos trae mucha alegría y nos trae mucho de la palabra de nuestro Padre, ¿verdad? Y es nuestro hermano Rigo. ¿Cómo está, Rigo? Un gustazo, de verdad. Muy bien. Bueno, mi hermano Rigo me pidió que leyera Marcos capítulo 2, versículo 12. Capítulo 2, del versículo 1 al 12. Después de algunos días entró de nuevo en Cafarnaúm y corrió la voz de que estaba en casa. Acudieron tantos que ya no había lugar ni siquiera junto a la puerta. Jesús se puso a anunciarles el mensaje. En ese momento le trajeron un paralítico en cuarto. Pero como no podían llegar hasta Jesús a causa del gentío, levantaron el tejado de la casa donde estaban y por el boquete que abrieron descolgaron la camilla en que yacía el paralítico. Jesús, viendo la fe que tenían, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Unos maestros de la ley que estaban allí sentados comenzaron a pensar para sus adentros: ¿cómo se atreve a decir eso? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús se dio cuenta inmediatamente de lo que estaban pensando y les dijo: ¿por qué están pensando eso en su interior? ¿Qué es más fácil? ¿Decir paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y camina? Pues ahora sabrán que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Entonces se dirigió al paralítico y le dijo: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se puso en pie, tomó enseguida la camilla y salió a la vista de todos. De modo que todos se quedaron maravillados y daban gloria a Dios diciendo: jamás habíamos visto una cosa semejante. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta palabra, qué bendición, de verdad, lo que nos están explicando. Nos están diciendo que Jesús estaba en una casa, así como esta, y estaba llena de personas. Y pues era conocido de que Jesús es el que sana, el que cura. Y es interesante que 4 amigos traen a un paralítico, traen a alguien en una camilla, y como estaba tan llena esa casa, no podían meterlo por la entrada principal. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Muy inteligentemente, ¿qué es lo que hacen? Romper el techo. Le hacen un boquete al techo, como que aquí no quepamos, entonces le hacemos un huequito aquí al techo, ¿verdad? Se podría, tal vez, no sé. Y le hacemos un boquete y por ahí meten al paralítico con todo y camilla para ponerlo ¿a dónde? A los pies del maestro, a los pies de Jesús. ¿Por qué esos 4 amigos se toman esa molestia? Porque ellos no esperan simplemente a que termine la actividad, la oración, a que haya más campo. ¿Por qué no le dicen, oiga, dígame a Jesús que salga? Porque aquí traemos un enfermo. ¿No era eso más fácil? ¿Por qué ellos se toman tanta molestia? ¿Por qué creen ustedes? Ellos tenían la fe de que al poner a ese paralítico a los pies de Jesús, ¿qué iba a ocurrir? Se iba a sanar. El tema de la sanación, el don de sanación, es uno de los dones que quizás son como tabú. Mucha gente escucha del don de sanación y algunos no quieren como ir a hablar de eso porque dicen, ah no, eso no es católico. El don de sanación, eso es de otras religiones. En otro lado se dice, campaña de sanación, noche de milagros. Entonces como que eso suena que es de otro lado, ¿verdad? Pero entre los católicos como que el don de sanación, no, como que no, ¿verdad? Incluso algunos oyen don de sanación y en el fondo del corazón dicen, ay, qué ingenuos, ¿quién cree en eso? ¿Quién cree que hoy en día lloro por una persona y esta persona va a quedar curada, sanada? Entonces el pobre don de sanación es como el más despreciado. Se prefiere hablar del don de la palabra, el don de la prédica, el don del servicio, pero el don de sanación como que lo sentimos que eso es como para otra gente. Un teólogo francés
llamado René Laurenti. Este teólogo es famoso porque él hace estudios, o hacía estudios, para la iglesia. Hizo el estudio del Concilio Vaticano II, de las apariciones de la Virgen de Medjugorje, de la Virgen de Fátima. Entonces, este estudioso, ¿verdad? Un letrado, él quiso hacer un estudio sobre el don de la curación. Y entonces, allá en Francia, él consultó el Diccionario de Teología Católica. Un librito de apenas 15 tomos. O sea, era una cosa enorme. El Diccionario de Teología Católica en francés, para hacer un estudio del don de la curación. Y se encontró con la sorpresa, vean ustedes, que ni siquiera se reportaba un artículo de los 15 tomos que hablara de la curación, que hablara de la sanación. Este hombre, René Laurenti, entonces subraya que desde hace muchos años la iglesia predica de tener una fortaleza ante las enfermedades, de resignarnos ante las enfermedades. La iglesia nos dice, mire, tenga fortaleza, pida fortaleza por ese enfermo, pida resignación por la aceptación de la enfermedad. Pero muy pocos hablan de pedir por la sanación de esa enfermedad. Prácticamente, y a nosotros nos pasa, cuando hacemos las intenciones, cuando dicen, mire, ¿por qué quiere orar? Mire, por un familiar enfermo, para que el Señor le dé fortaleza, para que el Señor le dé resignación, para que el Señor le dé fuerza a la familia, porque sentimos como muy lejos para decir, para que el Señor le devuelva la salud. Eso como que suena más pegado al techo, ¿verdad? Como más difícil. Pero lo cierto es que Jesús quiere curar. Jesús nos quiere sanos. Jesús nos quiere libres. Él ha actuado de la misma forma toda la vida. Él siempre ha querido que sus seres más queridos, sus amigos, salgan libres y curados. Recuerden cuando estaba con Lázaro, cuando su amigo Lázaro murió, ¿qué hizo Jesús? Se puso al frente de donde estaba Lázaro, ya muerto, ¿verdad? Al frente de esa sepultura, de esa cueva grande. ¿Y qué es lo primero que hizo Jesús cuando Lázaro había muerto? ¿Alguno sabe? Lloró. Que dicen, bueno, es el versículo más pequeño de la Biblia. No hay uno más pequeño que ese. Y que dice, y Jesús lloró. Es el verso más pequeño de toda la santa palabra. Y Jesús llora. Pero qué interesante, ¿y por qué Jesús llora? Si él después es el que resucita a Lázaro. Si él mismo es el que sabe que él va a volver a la vida, ¿por qué Jesús lloró? Si ya sabía lo que iba a ocurrir. Es como que usted ya se sabe la película, entonces ¿para qué llora? Si ya se la contaron. Ay, María, es así. Pero hay algunos que son así. Bueno, aunque se la sepan, igual lloran. Más de uno. Pero Jesús, no es porque ya se supieran los resultados, o porque, ay, es que, no. Es porque Jesús se hace uno con el dolor de sus familiares, con el dolor de todos los que estaban llorando ahí. Jesús se compadece al punto que le salen las lágrimas. Y él, sin que nadie se lo pidiera, le devuelve la vida a Lázaro. Ninguno le dijo, ay Jesús, devuélvele la vida a Lázaro, bueno, que se cumpla lo que has dicho. No, a él mismo le ¿qué? Le nace. Es como aquel leproso que le dice a Jesús, en una frase bellísima, le dice, Jesús, maestro, si tú quieres, puedes sanar, le dijo el leproso. Si tú quieres, le dijo, puedes sanarme. ¿Vea qué fe más grande? Y Jesús, ¿qué es lo que le contestó? Pues claro que quiero. Por supuesto que quiero. Y lo sana. Jesús siempre ha tenido esa forma de ir un paso adelante, de tomar la iniciativa. Una vez iba Jesús con los discípulos y entrando a una ciudad, se encuentra de frente que iba saliendo una viuda, una mujer viuda,
que traían los familiares y traían el ataúd, ¿verdad? Traían al muertico, ¿verdad? Al difunto. Se topa con un entierro de frente cuando Jesús iba entrando a la ciudad. Y qué interesante que Jesús se detiene con sus discípulos y él sabe de que este joven era el hijo único de esta mujer que es viuda. Pongámonos a pensar eso. El hijo único de una mujer viuda. O sea que esa mujer estaba llevando a enterrar todo lo que le quedaba ya. Ya se había muerto el marido. Ya no tenía más hijos, era el hijo único. Entonces Jesús se compadece al ver que esta mujer iba a quedar, ¿qué? Sola totalmente. Y Jesús entonces, sin que nadie se lo pidiera, él resucita a ese joven y se lo devuelve a su madre. En la palabra de Dios también, en Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, tal vez alguien me pueda ayudar con esa lectura por ahí. Juan capítulo 5, verso 6. En Juan 5, 6, me dice si alguno la tiene, vemos otro ejemplo de cómo Jesús tiene esa iniciativa, que es en la piscina de Betsaida, aunque en otras versiones cambia un poquito esa palabra. ¿Usted la tiene, María José? Venga por aquí para que la podamos escuchar y para que el resto de Latinoamérica la pueda ver también. Verá por acá. Bueno, solamente, no, tal vez, ¿dónde está? Ok, perfecto. Tal vez un poquito más alto. Muy bien. Desde aquí. Ajá. Okay. Dice, había entre ellos un hombre que llevaba 38 años inválido. Jesús al verlo allí tendido y sabiendo que llevaba mucho tiempo, le preguntó, ¿quieres quedar sano? Palabra. Sí. El enfermo le contestó, Señor, no tengo a nadie que me ayude a entrar en el estanque cuando se mueve el agua. Mientras trato de llegar yo, otro se me ha adelantado. Entonces Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y camina. En aquel instante el enfermo quedó sano, tomó su camilla y comenzó a caminar. Aquel día era sábado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias. Un aplauso, ¿verdad? Vea qué interesante. Este hombre, ¿cuántos años? A ver si le pusimos atención. ¿Cuántos años tenía enfermo? 38 años. Él estaba alrededor de esta piscina, que lo que se decía, ¿verdad? En la tradición, es que cada cierto tiempo un ángel bajaba y tocaba esa piscina. Y esa piscina había muchos enfermos alrededor, porque cuando el ángel tocaba la piscina, entonces ¿qué pasa cuando usted toca el agua? ¿Qué le pasa al agua? Se empieza a mover, ¿verdad? A ver, como una pequeña ondas, exactamente. Entonces cuando la gente veía que se hacían unas ondas, dicen, ya bajó el ángel. Entonces, seguramente era invisible, ¿verdad? Porque si no, ahí viene el ángel, qué fácil. Pero era hasta que la gente veía que el agua empezaba a moverse, el primer enfermo que se tirara a la piscina salía sano. Esa era la tradición que se decía de esa piscina. Y eso estaba lleno de enfermos. Este hombre llevaba 38 años enfermo, ahí a la par de la piscina. Si alguien decía, se movió el agua, todos se tiraban. Y el pobre paralítico, yo también quería. No agarraba campo. Jesús, vea la forma de ser él. Se le acerca a este paralítico y este hombre no sabe ni quién es Jesús. No tiene idea de quién le está hablando. Y Jesús le preguntó y le hizo una pregunta muy interesante. ¿Cuál era? ¿Qué dice? ¿Quieres quedar sano? ¿Quieres recuperar la salud? ¿Quieres quedar sano? Y el hombre le dice, es que no tengo a nadie que me eche en la piscina. Le empieza a contar todo eso. Él ni tenía idea de quién estaba ahí. Aquí cuál piscina, cuál nada. Jesús, ¿qué le dice? Levántate, toma tu camilla y camina. Levántate, toma tu camilla y camina. Y Jesús, simplemente, sin que nadie se lo pidiera, él toma la iniciativa y le devuelve la salud. Esta noche es lo que Jesús nos está preguntando y lo que Él quiere que cada uno de ustedes jóvenes, en el nombre de Jesús, le lleve a otros hermanos. La pregunta que hace Jesús se la repite a todos y cada uno de nosotros, para que nosotros lo transmitamos. ¿Quieres quedar sano?
creemos que Él tiene el poder para sanar. ¿Quiere recuperar la salud? Desde Mateo capítulo 10, verso 1, dice, les dio poder para curar toda enfermedad y toda dolencia. Jesús desde siempre ha enviado a sus discípulos para que vayan a sanar. Jesús, de 72 apóstoles, Él escogió a sus 12 discípulos. De 72, primero eran una gran muchedumbre. De esa muchedumbre, Él se apartó a 72 apóstoles, ¿verdad? 72, y de ahí escoge a los 12, ¿verdad? A los 12 para que lo acompañaran, para que estuvieran con Él. Pero desde esos 72, Jesús les aseguró que si tenían fe, verían curaciones milagrosas. La única condición que Jesús les dio es que tuvieran fe. Muchas veces con esto del don de curación, sentimos de que esto de poder orar por los enfermos y que sanen, poder orar por una persona y que se cure, eso queda como para los santos muy santos. Como era, por ejemplo, San Juan Bosco, que San Juan Bosco la gente le buscaba poderle cortar un pedacito de cabello o llevarse, aunque sean las tiritas del ropaje, y se lo llevaban al enfermo y se curaba. ¿A qué poder? Entonces, pobre San Juan Bosco, cada rato le estaban buscando hacerle recortes, ¿verdad? Casi lo dejan pelón porque buscaban llevarse un poquito de cabello, se lo llevaban a un enfermo y se curaba. San Francisco de Asís oró por un leproso y se curó. De San Martín de Porres también. Entonces sabemos de esos milagros. De hecho, San Juan Pablo II, conocemos la historia de esta costarricense que lleva el testimonio, ora, ¿verdad?, por intercesión de San Juan Pablo II y recibe la sanación, que eso fue vital, ¿verdad?, para la beatificación. Entonces, al hablar de don de sanación, pensamos que queda como para los más santos. Mas, sin embargo, Jesús, Él, desde que había escogido, no a los 12, sino desde los mismos 72, los envió, como dice la palabra, los envió para poder orar y que la gente quedara sana. Muchas personas que tienen alguna enfermedad, tal vez lo hemos escuchado, algún familiar o algo así, dicen que esta enfermedad el Señor me la mandó. Esta enfermedad es porque Dios quiere. Entonces con eso ya están declarando de palabra que están enfermos porque Dios le envió la enfermedad. Y Dios no manda enfermedades. Dios quiere vernos más bien libres. Nos quiere ver sanos. Jesús estaba en el desierto y el diablo se le aparece y lo tienta, ¿verdad? Entonces Dios permite que Jesús sea tentado en el desierto. ¿Para qué? Para prepararlo para lo que viene. Dios permite desiertos en nuestra vida, momentos difíciles para que podamos salir adelante. Pero Dios no nos quiere enfermos, nos quiere libres. Y Él siempre ha dicho, tu fe te ha salvado, te ha sanado. Entonces, en Hebreos 13:8, hemos escuchado muchas veces que Jesús es el mismo ¿de cuándo? Es el mismo de ayer, hoy y siempre. Todos hemos escuchado, dicho eso. Jesús es el mismo de ayer, hoy y siempre. Pero no sé de cuál Jesús estamos hablando porque mucha gente piensa que ese Jesús de ayer, hoy y siempre se le olvidó en estos tiempos modernos a sanar, a expulsar demonios, a curar enfermedades, sino que es el mismo de ayer, hoy y siempre, pero en la predicación, en la enseñanza. Pero en la sanación, ¿por qué no? Si Él mismo quiso curar a estas personas, ¿por qué hoy no va a querer hacerlo? ¿Por qué hoy va a cambiar de parecer? ¿Por qué hoy no somos como esos 4 amigos que llevaron a su enfermo, hicieron un boquete en el techo y hicieron lo imposible para poner al enfermo a los pies de Jesús? ¿Cuántas personas enfermas conocemos
¿Cuántas personas sabemos que necesitan? Y no solamente de salud física, sino también de salud espiritual, mental, gente que está en depresión, gente que está pasando por momentos difíciles, gente que vive estresada o llena de complejos. ¿Cuántas personas conocemos que están con una serie de cosas, una serie de cargas? ¿Por qué no somos como esos 4 amigos que se esmeraron, hicieron lo imposible para llevar al enfermo a los pies de Jesús? Porque ellos sabían que ahí es donde se cura la gente, a los pies del Maestro. Nosotros no tenemos el poder, pero sí podemos llevar, tenemos el poder de llevar a otros a los pies del Maestro, en quien todo lo podemos. Hagamos como la mujer hemorroísa que se estiró, hizo lo posible para poder tocar el manto de Jesús. Si estamos pasando por alguna enfermedad, acerquémonos al Maestro, a los pies de Él. Y no le tengamos miedo al don de sanación. Podemos pedir ese don, que Dios nos haga intercesores, que Dios nos haga de aquellos que llevan la camilla para llevar a muchos enfermos a los pies de Él. Seamos entonces, que no seamos, que no nos interese, no nos hagamos como, bueno, mientras yo tenga salud, apuricito a aquella persona, mire, yo voy a orar mucho por usted. No, tengamos más iniciativa, busquemos que esa sanación, ese don de sanación, nos dé un corazón tan misericordioso como el que tiene Jesús, que nos haga sentir el dolor del otro para poder llevar a esas personas también a los pies del Maestro. Amén. Amén. Por eso que vamos a orar, vamos a orar por las personas enfermas, aquellos que conocemos que están enfermos, aquellos que conocemos que están necesitados, aquellos que sabemos que también, pues, a través de nuestra oración se les puede llevar a los pies de Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a ponernos de pie.